Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, el libro de Josué, hermanos, capítulo 1. El día de hoy, hermanos, quiero compartirles una predicación que le he puesto como título, Sigamos Adelante. Hermanos, déjenme decirles que el día de antier, el día lunes, estuve leyendo algunas noticias. Estuve leyendo el periódico, hermanos, y hubo algo que realmente me preocupó. Quizás no tanto que lo ignorara, pero que al verlo escrito, hermanos, de nuevo, me hizo pensar y me hizo reflexionar en una situación, hermanos, complicada que estamos viviendo nosotros, hermanos, el día de hoy. Y de allí que le puse como título a la predicación de esta tarde, Sigamos Adelante. Hermanos, déjenme decirles a manera de introducción lo siguiente. En mi opinión, hermanos, el mundo de hoy es un mundo que está llorando. El mundo, hermanos, está llorando en todo lugar, en todas partes del mundo, en casas de ricos, en casas de pobres, en casas humildes, en casas grandes, hermanos, en países ricos, en países desarrollados, en países desarrollados, hermanos, el mundo está llorando. Y está llorando porque la situación, hermanos, que estamos viviendo es de pérdidas. Hay muchas pérdidas. Mucha gente hoy en día está de duelo. Está de duelo porque se murió un ser amado, está de duelo porque perdió el trabajo, está de duelo porque no puede ver a sus amigos, está de duelo el chico o la chica porque tal vez no puede ver al novio, está de duelo porque no puede dar un abrazo, porque no puede dar un beso, está de duelo porque ha perdido, a lo mejor hay gente que es muy sociable y tiene una reunión cada semana y va al restaurante y sale a pasear, y todo eso, hermanos, son pérdidas. Dicen los especialistas, hermanos, dicen los psicólogos, estaba leyendo una noticia, dice una psicóloga que las pérdidas o los duelos hoy en día, hermanos, son duelos muy distintos y muy diferentes a los que estamos acostumbrados a vivir. De hecho, dice esta especialista que el duelo que hoy en día están viviendo las personas es un duelo más doloroso. Es un duelo más difícil, es un duelo que podría, hermanos, si la persona que lo vive no tiene la capacidad física, mental o emocional de enfrentarlo, es un duelo, hermanos, que se puede prolongar, hermanos, por mucho tiempo. Por ejemplo, una persona cuyo familiar se muere, hoy no pueden estar los amigos, no pueden estar los familiares, ¿verdad? No puede recibir ese beso, ese abrazo, esa compañía. Y hoy mucha gente, hermanos, que está perdiendo familias, hermanos, se está encontrando que no solamente está de duelo, sino que está enojada. Está enojada contra Dios, está enojada contra su familia, está enojada contra sus amigos, está enojada con el pastor, está enojado con el sacerdote, está enojado con las personas que en un momento dado querrían o les hubiera gustado que estuviera cerca de ellos. Sabemos que las autoridades nos han indicado, hermanos, que no debemos de participar desafortunadamente de ese tipo de cosas. Me llamó la atención, hermanos, en un curso que participé hace unos días para estar al pendiente de las situaciones en los templos. Los pastores vamos a tener que firmar un documento donde aseguramos que no hemos participado de ninguna reunión multitudinaria o alguna reunión de esta naturaleza, hermanos, para poder estar al frente de la iglesia cuando ésta se abra, hermanos. Y esto me hace pensar precisamente en ese sentir de la gente que está viviendo esto. Sin embargo, hermanos, el día de hoy vamos a ver nosotros, con base en la palabra de Dios, que la voluntad de Dios, hermanos, es que nuestra vida siempre vaya adelante. Y yo quiero motivarte a ti, hermano, hermana, que estás aquí conmigo acompañándome, o los hermanos que están viendo la transmisión, o los que la vean más adelante en la repetición, que la voluntad de Dios es que vayamos adelante. Y vamos a estudiar, hermanos, 4 cosas el día de hoy. Primero que nada, vamos a ver que tenemos que ir hacia adelante a pesar de las circunstancias. Tenemos que ir adelante a pesar de las circunstancias. Dice Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Aconteció después de la muerte, ahí hay una pérdida, ¿se dan cuenta? Una pérdida dolorosa, y no es cualquier pérdida. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, quiero decirles lo siguiente: en la vida de todas las personas, en la vida de todos los seres humanos, estamos expuestos a que las circunstancias cambien. No solamente que cambien constantemente,
sino que debemos de estar preparados para que las circunstancias cambien, hermanos, de manera repentina. Desafortunadamente, hermano, las circunstancias cambian de manera repentina cuando menos lo esperamos. Y en virtud de que no lo estamos esperando, no estamos preparados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien se enferma y no estamos acostumbrados a tener un ahorro? No vamos a poder hacer frente al gasto. ¿Qué pasa si de repente se nos descompone un aparato? Y perdón por la comparación, quizás no tiene mucho que ver en casa, ¿verdad? Pero es algo necesario, una lavadora, un refrigerador, cosas realmente prescindibles, una estufa. Y uno no tiene ni siquiera para mandarlo a arreglar. No estamos preparados. Los seres humanos somos así, tanto en lo material, como en lo emocional, como en lo psicológico, como en lo espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios, con base en lo que acabamos de leer, es que sigamos adelante. Quiero que meditemos en esto. Encontré una frase, hermanos, que me gustó mucho y me voy a atrever a leérselas. Honestamente, no sé quién la escribió, pero a quien sea le doy el crédito. Dice: sé fuerte, no importa por lo que estés pasando ahora. Ninguna pena es para siempre. Tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar, pero después ten valor y levántate. Seca las lágrimas y sigue adelante. Nunca te detengas. Cuando vamos, hermanos, al libro de Josué, capítulo 1, que acabamos de leer nosotros hace un momento, nos damos cuenta, hermanos, de una cosa. Moisés, el líder del pueblo de Israel, había muerto. El libro de Moisés, hermanos, es un libro de transición, pero es un libro, hermanos, que no solamente habla de la transición del andar en el desierto, sino de la transición de un pueblo que estaba listo ahora para conquistar la tierra prometida. Moisés, su líder, durante 40 años los había guiado, había estado con ellos. Hermanos, pero dice la palabra de Dios que ese líder acababa de morir. Él los había instruido, los había guiado, los había cuidado. Había demostrado cómo la poderosa mano de Dios estaba con él a través de las plagas en Egipto. Había dado confianza al pueblo, hermanos, abriendo el mar rojo, sacando agua de la peña, trayendo el alimento, hermanos, cuando ellos querían carne. Pero en este momento, hermanos, su líder estaba muerto. Y ante esta terrible pérdida o esta terrible circunstancia, hermanos, ¿verdad? Solamente había dos decisiones que el pueblo de Israel podía tomar. Y la primera decisión era sentarse, llorar, lamentarse y no hacer nada. Enojarse quizás con Dios. Pensar: ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? No vamos a poder conquistar la tierra prometida. Ahora, ¿quién nos va a guiar? Sin embargo, hermanos, quiero que nosotros pensemos una cosa. Tal vez las circunstancias nos sorprendan. Y nos sorprenden tanto que tal vez de repente podemos quedarnos pasmados. Es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Por eso decía yo hace rato que muchas veces las personas, hermanos, no estamos preparados para las pérdidas o para las situaciones difíciles porque nos quedamos así sorprendidos y no sabemos qué hacer. Decía yo hace rato, hermanos, que solamente había dos decisiones: detenerse o seguir. El pueblo de Israel había experimentado milagros, estabilidad y bendiciones, pero de un momento a otro, hermanos, ya no tenían líder. Pero saben una cosa, hermanos, eso no implicaba ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía preparado a alguien, en este caso a Josué. Dios ya tenía preparado a alguien, tenía a Josué. Así que el pueblo de Israel no tenía por qué preocuparse, porque el que se preocupaba por ellos, el que tenía el control de todas las cosas, era el que los estaba cuidando y ya tenía a un sustituto, hermanos, en este caso a Josué. Ellos solamente tenían que decidir una cosa: o se quedaban lamentándose o seguían adelante. El pueblo de Dios, hermanos, no se podía quedar parado teniendo enfrente la tierra prometida. Estaban a la puerta. ¿Saben una cosa? Hay ocasiones en que las personas, sin embargo, nos quedamos parados. Hermanos, ante las pérdidas tenemos que entender una cosa: las pérdidas son dolorosas, pero tenemos que seguir adelante esperando que Dios nos muestre qué es lo que tiene para nosotros después de esa pérdida. Después de una pérdida, cualquiera que ésta sea, Dios tiene algo para nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión, hermanos, de no quedarnos pasmados, sino de estar listos para seguir adelante.
Decía yo hace rato, hermanos, que muchas veces los seres humanos nos detenemos en los proyectos de vida. Quizás se muere un ser amado, quizás, pienso por ejemplo ahorita, hermanos, con las escuelas. Déjenme meditar junto con ustedes esto. Algunos jóvenes, universitarios sobre todo, están preocupados porque al no ir a la universidad están tomando clases en línea. Pero las clases en línea que están tomando, hermanos, o el material que están recibiendo en las clases en línea, no son equiparables a lo que se tomaría en un salón de clases. Es más, no solamente los universitarios, también a nivel secundaria, también a nivel primaria o a nivel preparatoria. ¿Por qué? Porque las escuelas no estaban preparadas para eso. Algunas mandaron unos programas de trabajo muy grandes que no eran alcanzables, algunos muy pequeños y algunos simplemente no sabían qué hacer, sinceramente. Y entonces los jóvenes dicen, bueno, cuando yo termine mi carrera, ¿qué calidad de conocimiento voy a tener? ¿Sí me explico? Y hay algunos que quizás están pensando abandonar sus estudios en este momento. No, hay que seguir adelante. Hay hermanos que a lo mejor ya vieron su negocio venirse completamente abajo, ¿verdad? Y tal vez de momento están buscando otra fuente de recursos, lo cual está bien. Pero ese negocio les ha dado de comer toda la vida. Bueno, tal vez puedas detenerte un momento, pero tú sigue adelante. Sigue adelante en el sentido de que no te detengas, de que no hagas nada. Busca otra fuente, mantén ese negocio, ¿verdad? O ponlo en stand-by, como decimos muchas veces, en un pequeño pausa, ¿verdad? Una pequeña pausa y después continúas con él, pero que tu vida no se detenga, porque cuando nuestra vida se detiene, hermanos, muchas personas son afectadas y la iglesia es así. Los hijos de Dios, hermanos, siempre, bajo cualquier circunstancia, por eso quise repetir esta imagen que vimos como una de las primeras, debemos de seguir, hermanos, siempre adelante en nuestras vidas. Me da gusto que como iglesia, hermanos, no hayamos detenido, por ejemplo, y prácticamente nadie lo ha hecho, las transmisiones. Yo comentaba al principio de la reunión de hoy, hermanos, que yo me supongo que ya todo el mundo está enterado que la colonia Arenal entró en semáforo rojo. Ahorita nuestra colonia Arenal está en semáforo rojo, está considerada dentro de la delegación Venustiano Carranza como una colonia de un alto contagio. Bueno, esto va a detener otra vez el reunirnos como iglesia, el poder venir, hermanos, a las instalaciones del templo, pero vamos a seguir adelante. No nos va a detener respecto a nuestra oración, a nuestra adoración a Dios, respecto a nuestra alabanza, respecto a nuestra vida espiritual. Hermanos, Dios se manifestó a Josué para decirle una cosa: levántate, sigue adelante. Le dice algo muy interesante: pasa este Jordán, hazlo tú y todo el pueblo, permítame agregar, contigo. La voluntad de Dios es que nuestra vida nunca se detenga, que nuestro avance nunca se detenga, que continuemos, que miremos hacia adelante. Hay un dicho coloquial que dice: hacia atrás, ¿ni para qué? Ni para tomar impulso. Hay quien dice: solo para tomar impulso. Pero hay quien dice: ni siquiera para tomar impulso. Bueno, yo lo que les puedo decir con base en la palabra de Dios es que a nosotros como a Josué, Dios nos dice: sí, hay una pérdida, sí, vive tu duelo, sí, ya no está con ustedes, pero yo lo estoy y ustedes tienen que seguir adelante. Punto número 2. Insisto, el título de la predicación de esta tarde se llama Sigamos adelante. Punto número 2, apoyados en las promesas del Señor. Josué capítulo 1, versículos 2 y 3. Ya leímos el 2, pero quiero leerlo nuevamente, hermanos, para tomar la segunda parte del verso. Josué capítulo 1, versículo 2. Hermano, ¿te has detenido en tu vida? No te detengas. Sigue adelante. Nunca permitas que nada te detenga. Dios te dice: levántate y cruza el Jordán, es decir, cruza aquello que te está estorbando para tomar lo que es tuyo, lo que te pertenece. 2. Sigamos adelante apoyados en las promesas del Señor. Josué 1, 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Llamo la atención a la segunda parte. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo, dice Jehová, les doy a los hijos de Israel. Yo, vuelve a decir de nuevo el versículo 3,
os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, escribió Moisés. Las promesas de Dios se cumplen. ¿Y saben ustedes qué hizo Josué a la voz de Dios? Escuchó. Josué escuchó, hermanos, que Dios le estaba pidiendo que avanzara. Pero no solamente el hecho de que Dios le está pidiendo que avance, sino que era el Dios que había estado con Moisés. Josué había visto cómo Dios había sido con Moisés, cómo lo había cuidado durante los 40 años, y eso tenía que infundirle ánimo a él, que también lo iba a hacer con él. Dios había dado una promesa: esta tierra es de ustedes. El líder ya no está, no importa, yo voy a cumplir con mi promesa, voy a cumplir con mi palabra, me voy a seguir manifestando a ustedes que son mi pueblo, porque mis proyectos siguen adelante a pesar de que las personas ya no puedan continuar por alguna razón, en este caso, por la muerte. Dios quería que Josué asumiera nuevas tareas, nuevas responsabilidades, ahora como líder. Ahora él vería de primera mano, hermanos, en su vida el poder de Dios, la misericordia de Dios. Aquel Dios que los había cuidado desde que habían salido, hermanos, de la esclavitud en Egipto, ahora estaba listo para darles aquella tierra, hermanos, que tenían al frente, aunque aparentemente era difícil de tomarla. ¿Y saben por qué lo hizo Dios? Acompáñenme sin perder este pasaje de Josué a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Hermanos, Josué no solamente había sido testigo de la fidelidad de Dios para con Moisés, sino que también había sido testigo de la infidelidad de Dios para con el pueblo. Fíjense lo interesante que es esto. Josué había sido testigo de la fidelidad de Dios para con Moisés, por ende, al pueblo. Pero también había sido testigo de la infidelidad de Dios para con el pueblo. En estricto sentido, el pueblo de Israel, hermanos, no merecía entrar a la tierra prometida. Porque durante 40 años en el desierto, el mayor número de veces, lo único que hacían era murmurar contra Dios, murmurar contra Dios, murmurar contra Dios. ¿A poco no? Y así muchos de nosotros, hermanos, por lo menos yo me cuento, no somos dignos de muchas cosas de Dios porque no hemos sido fieles completamente a Dios. Pero si Dios nos ha dado una promesa, esa promesa Él la va a cumplir. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Hermanos, qué hermoso es Dios. La misericordia de Dios es la que nos sostiene, nos levanta, nos perdona, nos redime, nos restaura como lo hizo con su pueblo y cumple su palabra. La tierra de Israel, hermanos, era un don prometido de Dios, era un regalo de Dios. Jehová había hecho un pacto con el pueblo, había hecho un pacto cientos de años antes con Abraham, diciéndole que le daría, hermanos, a sus hijos, a su descendencia esa tierra, y había llegado la hora de cumplir con su promesa a pesar de la infidelidad del pueblo. Dios solamente esperaba una cosa: que ese pueblo no se quedara estancado por la muerte de su líder, sino que tomara la decisión de ¿qué, hermanos? De seguir adelante. Hermanos, Dios está listo para bendecirnos, para cumplir con sus promesas en nosotros, hermanos. En nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Hay cosas que a lo mejor nos impactan a nosotros y nos duelen y nos lastiman y queremos que no. Hay cosas que no queremos vivir, hermanos. En todas las casas, en todas las familias, nosotros en casa estamos viviendo una situación también, hermanos, que no quisiéramos vivir, pero la estamos viviendo. Y lo único que nos resta es esperar en las promesas de Dios. Dice su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 31, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios estaba con el pueblo de Israel. ¿Quién los iba a detener, hermanos? Él se los había prometido. ¿Había alguien que podía evitar que Dios no cumpliera con su palabra? Claro que no. No hay nadie en el mundo, no hay nadie en el universo que pueda evitar que Dios cumpla con sus promesas. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 4, versículos 35, por favor.
Me encanta, hermanos, lo que dice este pasaje de la Biblia en Daniel capítulo 4, hermanos, versículo 35. No hay nadie que tenga la capacidad de detener el poder de Dios o que pueda hacer que sus promesas no se cumplan. Las promesas de Dios se cumplen y tenemos que seguir adelante con base en sus promesas. Él va a cuidar a la iglesia, va a cuidar a nuestra familia, va a cuidar nuestra vida, hermanos, porque Él lo ha prometido. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga en su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, quiero que entendamos una cosa, que comprendamos juntos una cosa. Nadie puede detener lo que Dios en su voluntad ha determinado desde antes de la fundación del mundo o en cualquier momento. Él lo va a cumplir. Y en Josué, regresemos a Josué capítulo 1, versículo 5, el Señor, hermanos, le promete dos cosas muy bonitas, dos cosas muy interesantes, hermanos, a su pueblo. Recuerden, el título de la predicación es Sigamos adelante. Punto número 1, a pesar de las circunstancias. 2, apoyados en las promesas de Dios. Y a ese pueblo le está diciendo en Josué capítulo 1, versículo 5, nadie, allí hay una promesa, nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. 1, el Señor le ofrece su poder invencible para avanzar. Hermanos, vamos a levantarnos del estado de ánimo donde nos encontremos y vamos a seguir adelante. Si estamos animados, pues entonces sigamos adelante. El domingo predicaba, hermanos, acerca del desgaste emocional y de lo peligroso que es estar allí. Hermanos, Dios ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Él ofrece su poder, hermanos, para ir delante de nosotros. Ahora, entendamos una cosa. Dios les prometió la tierra, pero ellos tenían que desalojar a los enemigos. Por eso tenían que levantarse con fuerza para pelear contra ellos. Hermanos, nosotros hoy en día, en las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que levantarnos con fuerza todos los días para luchar con las circunstancias que ese día tenemos que enfrentar. Recuerden ustedes cuando en los evangelios Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Y eso significa entonces, levántate de nuevo cada día para poder enfrentar lo que tengas que enfrentar. En este caso, el pueblo de Israel tenía que pelear. Por eso Dios les recuerda, yo soy el Dios poderoso que voy a estar con ustedes. Y 2, les promete su presencia. Estuve con Moisés, en este caso a Josué, voy a estar contigo. Hermanos, tenemos que recordar entonces una cosa. De igual manera hoy, Dios ha prometido caminar con nosotros. No importa, hermanos, no importa si las circunstancias en nuestra vida cambian 360 grados, es decir, de manera radical, tenemos que levantarnos y tenemos que seguir adelante. Y tenemos que seguir adelante porque Cristo está con nosotros cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. De tal manera que ahora que están de moda los hashtags, hermanos, el cristiano debería de tener uno aquí grabado en su mente, quizás de papel tapiz en su teléfono. Tengo a Cristo, nada me detiene, porque Él está con nosotros. En Mateo capítulo 28 le dijo a su iglesia, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta los grandes hombres de Dios en algún momento dado han necesitado aliento, pero se han levantado y han seguido. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9. Hasta los grandes hombres de Dios en algún momento de su vida han sentido la necesidad de que el Señor les recuerde que está con ellos, que su presencia está con ellos, que recuerden sus promesas, y lo han hecho y se han levantado y han seguido. Hagámoslo nosotros. Recordemos a Pablo en Hechos capítulo 18, hermanos, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Perdón, hermanos, el apóstol Pablo teniendo temor,
¿Sí? Porque Pablo, hermanos, era un hombre como nosotros. Era un hombre que también se cansaba, que también dormía, que también comía, que también se desalentaba, que también necesitaba que de repente quizás alguien le infundiera ánimo o aliento. Y cuando Dios se dio cuenta que su siervo se sentía quizás un poquito debilitado por la situación que había ocurrido en Atenas y luego en Corinto, se aparece a él y le dice, versículo 10, porque yo estoy contigo. ¿Qué les parece, hermanos, si a partir del día de hoy, todos los días que nos levantemos, procuremos que nuestro primer pensamiento sea este: hoy me voy a levantar con gozo para vivir este nuevo día porque Dios está conmigo? Y yo decido en este momento que si en el transcurso del día algo me roba el gozo, algo me da temor, algo me quiere robar el aliento, yo voy a recordar que no debo de temer porque Dios está conmigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigamos adelante, hermanos, poniendo todo nuestro esfuerzo. Regresemos a Josué capítulo 1, por favor, versículos 6 al 9. Hermano, lamentablemente has tenido alguna pérdida en tu familia, alguna pérdida física, es decir, ha muerto un ser amado, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún compañero en la escuela, algún vecino, alguna persona que aprecias. Estás de duelo porque has perdido alguna otra cosa, hermano. Levántate, sigue adelante, sigamos adelante. No importan las circunstancias. No importa lo que estemos pasando, hagámoslo con base en las promesas de Dios, hagámoslo, hermanos, poniendo todo nuestro esfuerzo. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Déjenme decirles, hermanos, que en hebreo la palabra esforzarse es una palabra muy interesante. De hecho, esfuérzate es una muy buena traducción, pero déjenme ampliar un poquito. Esforzarse da la idea de hacer algo, hermanos, realmente con dominio, con ímpetu, con mucha fuerza, con vigor, imponiéndose incluso, con la idea de ganar, de sobresalir, de salir adelante. Así que lo que Jehová le está pidiendo a Josué, hermanos, no es cualquier cosa. No le está diciendo, oye Josué, levántate, cruza el Jordán, pero échale ganas. No. Si alguien estaba consciente de lo difícil que sería conquistar la tierra, era Dios. Y si alguien está consciente, hermanos, de lo difícil que es enfrentar lo que estamos viviendo ahorita, es Dios. Y por eso Dios te dice a ti y me dice a mí, esfuérzate y sé valiente. Es más, en hebreo esfuérzate también puede traducirse como valiente. Es decir, sé valiente, valiente. Porque tú y nadie más repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya Dios le está diciendo, tu esfuerzo va a tener un resultado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermano, agarra a tu familia, agarremos a nuestra familia si lo necesita, abracémonos y digámosles hijos, esposo, esposa, o padres o hermanos, ¿verdad? Tus amigos, levántate y sigue adelante, vamos a esforzarnos. Vamos a luchar, vamos a ser como soldados, como guerreros. De eso voy a predicar, hermanos, en los próximos sermones. Dios no quiere vernos aquí derrotados, contando las pérdidas. Hermanos, las pérdidas no se cuentan, se superan. Vamos hacia adelante. La presencia de Dios y su mano poderosa no exentaban al pueblo de sus responsabilidades. Dios ya les había entregado a sus enemigos. Ya los había colocado en sus manos, pero todavía tenían que pelear para ganarles en el campo de batalla. Suena como paradójico, ¿no? Dios ya les había dado a sus enemigos. Ya los había entregado en sus manos. La tierra iba a ser suya, todavía no era suya. Josué la iba a repartir, todavía ni siquiera entraba ella.
pero Dios lo estaba prometiendo, pero él tenía que luchar por ella, tenía que esforzarse él, tenía que esforzarse todo el pueblo, tenía que pensar en estrategias, ¿verdad?, para enfrentar a los amigos y acabar con ellos, perdón, a los enemigos y acabar con ellos. La iglesia, hermanos, los que somos padres de familia, tenemos que pensar estrategias en cómo vamos a sacar adelante a nuestras familias. Los que somos pastores tenemos que pensar en estrategias en cómo vamos a sacar adelante a la iglesia. Cómo vamos a sostener los ministerios, cómo vamos a tratar de mantener a la iglesia, ¿verdad?, conectada o atenta a la predicación, a la palabra, para que cuando esto pase, que por lo que se ve va a ser hasta enero del próximo año, hermanos, todavía estemos juntos y estemos unidos. En los próximos servicios voy a predicar acerca de la unidad de la iglesia, hermanos, por lo que está pasando el día de hoy. Yo les puedo garantizar que Dios ya nos ha dado la victoria en medio de esto, hermanos. Algunos tal vez nos quedemos en el camino. Y no es la primera vez que lo digo. Hoy una hermana nos comentaba que su hija acaba de ser dictaminada positiva en COVID. No sé si lo seré yo mañana o lo serás tú. Quizás algunos nos quedemos en el camino. Pero los que sigan, tienen que levantarse y tienen que continuar. El líder murió, pero los planes de Dios no. ¿Sí nos damos cuenta? Y lo mismo pasa, hermanos, en nuestra vida. Hay que esforzarse con valentía, hay que conquistar las bendiciones de Dios. Muchos creen que como Dios es el que pelea por ellos, entonces ellos no tienen que hacer nada, están equivocados. Tenemos que pelear y tenemos que hacerlo con valentía para que esa medalla, me gustó mucho esta imagen, ¿verdad?, sea nuestra. Y sea nuestra, hermanos, porque no la hemos ganado. Debemos, hermanos, me gusta esta idea. Debemos orar como si toda la obra dependiera únicamente de Dios. Pero hay que trabajar como si toda la obra dependiera únicamente de nuestro esfuerzo. Y pienso en el canotaje, hermanos. El canotaje, hermanos, es un deporte que exige mucha fuerza, mucha coordinación, mucho trabajo en equipo. Con uno solo que pierda el ritmo, pueden girar, pueden desviarse, pueden perder la carrera. Con uno solo que no tenga la capacidad física, hermanos, para usar el remo y hacerlo con tal fuerza y con tal coordinación y con tal precisión que permita que avance, pueden perder. Pero si de manera contraria lo hace, van a ganar. Y yo les aseguro una cosa, cada individuo que está que está colocado allí, rema de tal manera como si el campeonato dependiera únicamente de él. Aunque es un equipo el que está así. Así es la iglesia, así es la familia, así funcionan las cosas. Debemos de orar como si toda la obra dependiera únicamente de Dios. Pero también hay que trabajar como si toda la obra dependiera únicamente de nuestro esfuerzo. Es así como el Señor quiere que avancemos. Nosotros podemos estar seguros de las promesas de Dios, lo repito una vez más, pero es necesario que cada uno de nosotros se ocupe, trabaje, se esfuerce. Pienso en Nehemías, hermanos. Cuando Nehemías pidió permiso para ir a Jerusalén, hermanos, a reconstruir los muros de Jerusalén, no lo busquen, Nehemías capítulo 4, versículo 6, llega, hermanos, a Jerusalén, anima a todo el pueblo a trabajar. Versículo 17 en adelante. Cada uno edificó, cada uno construyó su parte, y dice la palabra de Dios en el 6:15 que el muro fue terminado en 52 días, porque cada quien hizo su parte. Él oró a Dios como si todo dependiera de Dios. Y Dios le dio gracia delante del rey, ¿se acuerdan? Le dio todo. Pero tuvo que ir a Jerusalén, tuvo que cargar, tuvo que aguantar la presión, porque hubo mucha presión para construir ese muro, hermanos. Pero en cada presión, en cada situación que vivía, en cada amenaza que recibía, hermanos, Nehemías lo único que hacía era orar, orar, orar. Hermanos, si tú quieres aprender de la oración, léete Nehemías. Si quieres aprender del poder de Dios, léete Nehemías. Si quieres aprender del cuidado de Dios, léete Nehemías. Y si quieres aprender de lo que hay que hacer cuando uno está tirado y hay que levantarse y seguir, léete Nehemías. Aunque hoy estamos hablando de Josué. A lo que voy es esto.
Nehemías luchó. Josué luchó. Tú y yo, ¿qué crees que tengamos que hacer? Luchar. Esforzarnos. 4. Sigamos adelante en obediencia constante a la palabra del Señor. Regresemos a Josué capítulo 1, versículo 8. Estoy por terminar, hermanos. Amados hermanos de la iglesia en Arenal que están conectados, hermanos que están aquí, a otros hermanos que también están acompañándonos, hermanos, sigamos adelante. No permitamos que nada nos derribe, que nada nos detenga, que nada nos haga perder, hermanos, la perspectiva. Josué 1:8, nunca, y nunca es nunca, no de nunca, se apartará de tu boca la Biblia, la Escritura, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, para avanzar en la vida con plena seguridad, no hay como tener un libro de instrucciones. Pensemos, por ejemplo, en lo práctico que es hoy, hermanos, el Google Maps, para llegar prácticamente, hermanos, a cualquier destino. Es impresionante lo que la tecnología hace, hermanos, el día de hoy. Vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, en la siguiente rotonda, 300 metros, y te lleva y te trae. Ya, antes uno tenía que comprarse su guía roji y tenías que investigar. Oye, ¿tú no conoces por ahí la dirección? ¿Dónde? ¿Qué colonia? Ah, pues mira, creo que sí, está más o menos, y ibas preguntando y con la posibilidad de perderte y de no llegar. Pero hoy en día pones el Google, te lleva y te trae. O sea, te lleva y te trae. Si sabes seguir instrucciones, te lleva y te trae. Hermanos, antes que Google pensara en una guía para encontrar el destino, en este caso físico de un lugar, Dios pensó en uno para encontrar el de nuestra alma, la Biblia, la palabra de Dios. Antes, hermanos, voy a decir una expresión que espero no suene mal. Antes tenía uno que aguantar el peso de traer una Biblia. Que soy de la idea de que hay que traerla todavía, pero no puedo ir en contra de la tecnología, hermanos. Aquí. Es tan fácil como traerla aquí. Antes nos íbamos de vacaciones y lo último que echábamos era la Biblia. Hoy aquí está. Estás esperando en el médico, lee un ratito la Biblia. Vas en el transporte, lee un ratito la Biblia. No tienes nada que hacer y dices, pues ahora ya todo lo que está en la tele ya lo vi, ya acabé mi quehacer, ya acabé mi tarea o mi trabajo, lee la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que no tengas un tiempo devocional de Biblia, ¿sí me explico? No, a lo que me refiero es, tenla segura, tu guía. Me llama la atención algo, ¿por qué Dios querría que Josué no se apartara, o que de la boca de Josué no se apartara la palabra de Dios? Porque Josué había aprendido una cosa en la práctica. Acompáñenme a Éxodo capítulo 40, versículos 37 y 38, y posteriormente a Números capítulo 10, versículos 35 y 36. Lo que Dios quería, Éxodo 40, 37 y 38, lo que Dios quería que Josué hiciera con la palabra, con la ley, es lo que Moisés ya había hecho con Dios. Vamos a ver Éxodo 40, 37. Acuérdense ustedes, Israel iba en el desierto. Hermanos, cuando Israel iba en el desierto, ¿quién guiaba la marcha? Dios. Cuando Israel iba en el desierto, ¿quién determinaba si avanzaban o se quedaban? Dios. Vean lo que dice Éxodo 40, 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzó. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Señor, si tu palabra dice que yo me esté quieto y que espere en ti, me espero y estoy quieto. Si tu palabra dice que me tengo que esforzar y ser valiente, me voy a esforzar y voy a ser valiente. Si tu palabra dice que debo de confiar porque tú estás conmigo, yo confío que tú estás conmigo.
Señor, a donde tú vayas yo voy, a donde me digas que vaya yo voy. Si dices que me pare, me paro. Si dices que avance, avanzo. Si pides que corra, corro. Pero lo que diga tu palabra. Obviamente la manera maravillosa en la que Dios se mostró a Josué fue distinta de la manera maravillosa en que Dios se mostró a Moisés. Pero en ambos, porque las circunstancias son diferentes, se mostró de manera maravillosa. Yo no puedo esperar que Dios se muestre de la misma manera maravillosa en la vida de Israel, por ejemplo, que en la vida mía, porque las vidas son distintas. Pero sí puedo esperar que en ambos se muestre Dios. Si ambos no dejamos de leer la palabra de Dios para preguntar hacia dónde quiere Dios que nos dirijamos o dónde quiere que nos detengamos. Números 10, 35 y 36. Últimos pasajes que vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios en Números, un poquitito más adelante, Números capítulo 10, versículos 35, hermanos, y 36. Dice así la palabra de Dios. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ojo, levántate tú, oh Jehová. ¿En qué es lo primero? En lo primero que Moisés pensaba cuando sabía que el pueblo tenía que avanzar. Dios, sé tú el que va adelante. Decía yo hace rato, ¿qué pasaría si el primer pensamiento que procuramos traer a nuestra cabecita en la mañana es: Señor, fíjese qué interesante, me levanto de la cama y digo: Señor, levántate y ve delante de mí. ¿Sí nos damos cuenta? Y sean dispersados mis enemigos, y sean vencidas las circunstancias. No sé si me explico. Y que pueda enfrentar lo que viene adelante, Señor. 36. Y cuando ella se detenía, decía: vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. O en pocas palabras: Señor, estaciónate con nosotros y quédate aquí. Y entonces voy a la cama en la noche y digo: Señor, quédate aquí velando por mi sueño. Quizás por eso el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una persona que camina sobre la palabra de Dios, en el sentido de que es su sustento y es su base, siempre va a ir seguro, hermanos, a la presencia de Cristo. Así como durante el desierto Dios les iba indicando el momento, el lugar adecuado para caminar o detenerse, Dios le indicaría el momento adecuado para atacar a los enemigos y vencerlos, y así fue. Nuestro reto, hermanos, es el mismo hoy, no es diferente. No permitamos que nada nos detenga. Levantémonos y sigamos adelante. Las circunstancias en la vida de todo ser humano pueden cambiar en cualquier momento. Algunas nos van a desanimar, algunas nos van a hacer titubear, algunas quizás pueden acabar, hermanos, con nuestro deseo de vivir. Pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. Y la única forma de poder hacerlo es siguiendo adelante, hermanos, pero con base en obedecer constantemente la palabra del Señor. Conclusión. Iglesia de Arenal, hermanos amados, no permitamos que nada detenga nuestra vida. Sigamos adelante confiando en el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.